¿Qué tal, amigos? Espero que les haya gustado el relato anterior, pero no se relajen demasiado, porque lo que viene ahora podría ser aún más perturbador. Prepárense para sumergirse en una nueva historia que los hará cuestionar lo que es real y lo que no. Así que acomódense, respiren hondo y sigamos con el siguiente relato. La ofrenda de las brujas. Hola, me llamo Martín y esta es la última historia que contaré, porque cuando leas esto, yo ya no estaré aquí. Sé que suena dramático, pero es la verdad. Si alguien encuentra este diario, si mis palabras llegan a alguien más, por favor, escuchen, no vayan al bosque de San Esteban. No cometan el mismo error que yo. Yo pensaba que todo eran cuentos de viejos asustados. Siempre he sido un escéptico. No creo en fantasmas, ni en demonios, ni en las historias de brujas que se cuentan en los pueblos olvidados por el tiempo. Cuando era niño, mi abuela solía contarme sobre los rituales oscuros que ocurrían en el bosque, sobre la noche de la ofrenda, cuando las brujas emergían de las sombras para reclamar su tributo. Me hablaba de las desapariciones, de los gritos que se escuchaban en la madrugada. Pero yo no creí en nada de eso. Hasta que decidí comprobarlo por mí mismo. Era finales de octubre, la fecha exacta en la que, según las historias, ocurría el sacrificio. En el pueblo, la gente cerraba temprano sus tiendas y se encerraba en sus casas antes del anochecer. Vi cómo las ventanas se cubrían con mantas gruesas y cómo las familias encendían velas dentro, como si con la luz pudieran alejar la oscuridad. Esa noche, armado con mi linterna y una navaja en el bolsillo, me adentré en el bosque. Desde el primer paso sentí que algo estaba mal. El aire era pesado, cargado de un olor extraño, como a tierra húmeda y carne podrida. Cada sonido, incluso el más pequeño, parecía amplificado en la oscuridad. No se oía ni el canto de los grillos ni el murmullo del viento entre los árboles. Solo mi respiración y el crujir de las hojas bajo mis pies. Caminé durante casi una hora, guiado solo por la luz de mi linterna y mi necedad. El bosque era cada vez más denso, más oscuro. A veces creía ver sombras moverse a mi alrededor, pero cuando giraba la cabeza, no había nada. Hasta que las vi. Velas negras, encendidas en un claro oculto entre los árboles. La tierra estaba cubierta de símbolos extraños, grabados con cuchillas en la superficie del suelo. Y en el centro, sobre una enorme piedra lisa y desgastada, yacía un cuerpo. No me moví. No respiré. Lo vi con claridad. Era un hombre, su piel pálida bajo la luz de las velas. Su boca estaba abierta en un grito congelado y sus ojos, desorbitados, parecían mirarme directamente. Su pecho estaba cubierto de una sustancia oscura y pegajosa. Pero lo peor fue cuando me di cuenta de que no estábamos solos. Los encapuchados. Alrededor del claro, entre los árboles, había figuras encapuchadas. Estaban en completo silencio, como estatuas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Quise dar un paso atrás, pero en cuanto lo hice, una de las figuras alzó la cabeza y habló. La ofrenda está completa, pero el hambre de las brujas nunca termina. Su voz era áspera, vieja, como si 1000 bocas hablaran al mismo tiempo desde una garganta seca. Entonces, el cadáver en la piedra se movió. Sus ojos, abiertos e inertes, de pronto parpadearon. Y su boca, aún congelada en un grito, sonrió. Mi mente no pudo procesarlo. No podía ser real. No podía estar pasando. Corrí. No pensé en nada más que en alejarme de ese lugar maldito. Pero el bosque no era el mismo por el que había entrado. Los árboles parecían moverse, las raíces sobresalían del suelo como si intentaran atraparme. La luz de mi linterna parpadeaba, como si algo invisible la estuviera manipulando. Escuché risas. No humanas, sino algo más, como si la misma tierra se estuviera burlando de mí. Entonces sentí un frío insoportable en el tobillo. Caí al suelo y miré hacia atrás. De la tierra surgían manos esqueléticas, negras como ceniza, aferrándose a mi piel. Eran frías, viscosas, y cada vez que intentaba apartarlas,
más y más emergían, como si el bosque entero estuviera vivo. Y luego los vi. Avanzaban hacia mí en silencio, rodeándome. Pero ahora sus rostros eran visibles. No eran humanos. Sus ojos eran cuencas vacías, sus bocas estaban cosidas con hilos oscuros, y de su piel colgaban fragmentos de carne putrefacta. Olían a muerte, a tierra húmeda y podrida. Uno de ellos se inclinó sobre mí y susurró con una voz llena de eco. La ofrenda ya está hecha, pero el bosque siempre quiere más. La tierra se abrió bajo mí. No sé cuánto tiempo caí. Cuando desperté, ya no estaba en el suelo. Estaba sobre la piedra. Mis brazos y piernas estaban rígidos. No podía moverme. A mi alrededor, las velas aún ardían. Las figuras encapuchadas estaban allí, mirándome. Pero ahora yo era la ofrenda. Quise gritar, pero no podía. Mi garganta estaba seca, sellada por el mismo hechizo que los otros sacrificios antes que yo. El pueblo despertó al día siguiente con la noticia de mi desaparición. Pero nadie preguntó. Nadie buscó. Porque en San Esteban, todos saben la verdad. El bosque cobra su tributo. Siempre. Y cuando llegue el próximo octubre, alguien más tomará mi lugar. Si estás leyendo esto, si alguna vez caminas cerca del bosque y escuchas susurros en la noche, corre. Porque el hambre de las brujas nunca termina. ¿Cómo están esta noche? Espero que estén listos, porque hoy les traigo un nuevo relato que los hará dudar de lo que hay en las sombras. Una historia inquietante, llena de misterio y terror, que los hará sentir que alguien los observa en la oscuridad. Así que busquen un lugar cómodo, bajen las luces y sumérjanse en esta historia. Pero recuerden, el miedo es más intenso cuando uno está solo. Comencemos. La bruja de cenizas. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Carlos, y hoy les traigo una historia que no es solo una simple leyenda, es un aviso. Un cuento de terror que ha pasado de generación en generación, un relato del que muchos prefieren no hablar por miedo a atraer lo que aún acecha en las sombras. Se dice que hay historias que, una vez que las escuchas, te marcan para siempre, y esta es una de ellas. Pero si ya están aquí, supongo que no tienen miedo, ¿o sí? Así que pónganse cómodos, apaguen las luces y escuchen con atención. Porque esta es la historia de la bruja de cenizas. Hace muchos años, en un pueblo oculto entre montañas y niebla, existía un lugar del que pocos hablaban, y aquellos que lo hacían en susurros. Era un pueblo tranquilo, con casas de madera y calles de piedra, pero había un rincón en la plaza central donde nadie se atrevía a quedarse mucho tiempo. El suelo allí siempre estaba cubierto de cenizas negras. Los aldeanos intentaban barrerlas, pero siempre volvían, esparciéndose con el viento como si algo las trajera de regreso. Todos sabían de dónde venían. Todos sabían a quién pertenecían. Era el único rastro que quedaba de Águeda, la mujer que había sido acusada de brujería y quemada viva muchos años atrás. Águeda era una mujer misteriosa. Nadie sabía con certeza de dónde había venido, pero siempre estuvo allí. No hablaba con los aldeanos, no asistía a las festividades y nunca pisaba la iglesia. Las personas la evitaban porque decían que su mirada era demasiado profunda, como si pudiera ver dentro de tu alma. Pronto, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Los cultivos se marchitaban de la noche a la mañana sin explicación. Los animales amanecían muertos con la piel gris y seca, como si algo los hubiera drenado desde dentro. Y lo peor de todo, los niños se enfermaban de manera inexplicable, despertando en mitad de la noche con la mirada perdida, murmurando palabras en un idioma que nadie entendía. El miedo se convirtió en odio. Los aldeanos la señalaron como la culpable. Una noche de invierno, un grupo de hombres armados con antorchas y cuchillos llegó hasta su cabaña. Golpearon la puerta, la sacaron a la fuerza y la arrastraron hasta la plaza central. Le ataron las manos y encendieron la hoguera. Águeda no gritó, no lloró, no suplicó. Solo los miró. Cuando las llamas comenzaron a consumir su cuerpo, rió. Ustedes me queman hoy,
pero mi fuego nunca se apagará. Regresaré, y cuando lo haga, nadie escapará de mi sombra. El fuego rugió con más fuerza, iluminando la plaza con un brillo antinatural. Cuando las llamas se apagaron, no quedó cuerpo. No había huesos. No había nada. Solo un montón de cenizas negras. Y en medio de ellas, dos ojos abiertos, aún brillando con furia. Desde aquella noche, el pueblo cambió. Las cenizas nunca desaparecieron. No importaba cuánto las barrieran, el viento siempre las traía de vuelta. Y con ellas, vinieron las sombras. Las personas comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Primero fueron los hombres que encendieron la hoguera. Uno por uno, se desvanecieron. Sus casas fueron encontradas con la puerta abierta, las camas aún calientes, pero ellos nunca volvieron. Después, fueron los niños que se burlaban de la historia. Despertaban en la madrugada, señalaban la ventana y murmuraban: «Ella está ahí, está mirando». Los aldeanos vivían con miedo. Dejaron de pronunciar el nombre de Águeda. Y cuando el viento soplaba con fuerza, se encerraban en sus casas y rezaban, porque sabían que, entre las ráfagas de polvo y cenizas, algo se movía. Algo los estaba observando. Décadas después, la historia quedó enterrada bajo los años, aunque aún se susurraba entre los ancianos. Pero Simón, un joven escéptico, no creía en cuentos de viejas. «Es solo una historia ridícula», decía. «No hay brujas. No hay maldiciones. Pero una cosa es no creer. Y otra, desafiar la oscuridad». Una noche sin luna, decidió demostrar que todo era mentira. Con una linterna y su celular, caminó hasta las ruinas de la cabaña de Águeda. Pateó el suelo cubierto de polvo y cenizas negras. «¿Dónde estás, bruja? Ven por mí», gritó con arrogancia. El eco de su voz se perdió en la noche. Y entonces, el suelo tembló. Las cenizas comenzaron a girar a su alrededor. La linterna parpadeó. Y en la oscuridad, una silueta se levantó. Alta, delgada, con la piel quemada y carbonizada. Sus ojos brillaban como brasas encendidas y su boca se abrió en una sonrisa macabra. «¿Nada? ¿Me llamaste, nada?» El aire se volvió frío. Las sombras se movieron solas. Simón intentó correr, pero sus piernas no respondieron. La bruja alzó una mano, y su aliento negro cubrió el rostro del joven. Lo último que escuchó antes de que todo se volviera oscuridad fue un susurro. «Ahora, tú también arderás». A la mañana siguiente, lo encontraron de pie en la plaza central. No hablaba. No reaccionaba. Solo tenía la mirada perdida, y su piel estaba cubierta de hollín y cenizas. Desde entonces, se dice que cada vez que alguien se burla de la historia, la bruja aparece. Si caminas solo de noche y sientes un viento caliente en la espalda, no mires atrás. Si despiertas y hay polvo negro en tu cama, no pronuncies su nombre. Y sobre todo, no la llames nada. Porque ella sigue ahí. Esperando. Esperando a que alguien más se atreva a desafiarla. Esperando a que alguien más arda en su fuego eterno. Sigamos con el siguiente relato. Las brujas del Cerro San Miguel. Mi nombre es Tomás, y lo que estoy a punto de contarles es lo que ocurrió una noche hace más de 20 años. Yo era un joven terco, lleno de curiosidad, y pagué un precio muy alto por desafiar las leyendas de mi pueblo. Una advertencia que ahora lleva mi alma, atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Si estás leyendo esto, ten cuidado. Porque las brujas del Cerro San Miguel nunca olvidan. Cuando era niño, mi abuelo siempre me advertía que nunca me acercara al Cerro San Miguel. Decía que estaba maldito, que las sombras que se deslizaban entre sus rocas eran algo más que simples sombras. Siempre hablaba de las brujas, que no solo habitaban la cima del cerro, sino que salían en la noche para cazarnos. Decía que ellas podían ver nuestra alma, y que si nos veían, no había escape.
nos contaba historias sobre los hombres que desaparecían cada año, justo cuando la luna llena iluminaba la cumbre del cerro. A veces, incluso, nos hablaba de aquellos que volvían, pero nunca como antes. Sus ojos vacíos, sus cuerpos deteriorados, con una expresión que helaba la sangre. Pero, como muchos niños, yo no le prestaba mucha atención. Pensaba que mi abuelo solo quería que tuviéramos miedo para no acercarnos al cerro. Nunca creí en sus historias. Eso hasta la noche en que decidí enfrentarlas. Raúl y yo siempre fuimos inseparables. Teníamos el mismo espíritu aventurero y el mismo desprecio por las historias de terror del pueblo. Cuando llegamos a la adolescencia, nuestras travesuras se hicieron más audaces. Ya no podíamos creer que, en pleno siglo XX, los viejos del pueblo seguían temiendo a unas simples leyendas. Una noche de octubre, después de las advertencias de los ancianos, decidimos que subiríamos al Cerro San Miguel. A esas alturas, ya ni la niebla espesa, ni las viejas historias, ni el miedo en los ojos de los aldeanos nos hacían dudar. Con linternas, un machete para abrir el paso entre los matorrales y una mochila con provisiones, comenzamos la ascensión. La noche estaba silenciosa, casi demasiado silenciosa. Como si todo el mundo estuviera esperando algo. «Este lugar está maldito, Tomás», dijo Raúl, mirando alrededor. «Solo son cuentos». «Es todo un montaje para asustarnos», respondí, intentando sonar más confiado de lo que me sentía. A medida que subíamos, la niebla comenzaba a rodearnos. Primero de manera ligera, cubriendo solo el suelo, pero pronto se elevó, espesándose con cada paso que dábamos. El aire se volvía más pesado, como si respiráramos una niebla densa que penetraba los pulmones. Raúl miró a su alrededor, claramente incómodo. «No sé, Tomás. Esto no se siente bien». Pero ya era tarde. Ya estábamos demasiado cerca. El sonido de nuestras botas sobre las piedras se apagó, y entonces escuché algo que no estaba seguro de haber oído. Un susurro. Era como una risa apagada, lejanas carcajadas que parecían provenir de todas partes a la vez. Raúl me miró, sus ojos más abiertos, y el miedo comenzó a formarse en su rostro. «¿Escuchaste eso?», preguntó. «Seguro que fue el viento», respondí, aunque mi voz sonaba más vacía de lo que esperaba. Pero no fue el viento. Cuando llegamos a la cima del cerro, la niebla se había vuelto tan espesa que no podíamos ver más allá de unos pocos metros. Las luces de nuestras linternas titilaban, luchando por atravesar la oscuridad. De repente, la niebla se disipó por un segundo. Y allí, a unos pocos metros de nosotros, estaban. Las figuras, delgadas y encapuchadas, se alzaban sobre las rocas, rodeando la cima. No se movían, pero sabíamos que nos veían. Sus rostros eran invisibles, pero sus ojos, como pozos oscuros, parecían clavarse en nuestra alma. Raúl intentó retroceder, pero en ese momento, una de las figuras giró la cabeza bruscamente, con un crujido espantoso, y nos sonrió. Su sonrisa no era humana. Era como la de una criatura que había olvidado la bondad. La boca se estiraba más allá de lo posible, revelando dientes puntiagudos y afilados, de un color gris opaco. «¿Qué hacen aquí, intrusos?», dijo una voz, grave y profunda, que hizo eco en todo el cerro. No parecía provenir de una sola persona, sino de varias a la vez. Quise hablar, pero mi voz no salió. El miedo me ahogaba. Y entonces, las figuras comenzaron a moverse. No caminaban. Se deslizaban, flotaban sobre el suelo, como sombras que no tocaban la tierra. Cada uno de sus pasos hacía que la niebla se retorciera y se alzara, como si el mismo cerro estuviera vivo. Una de ellas extendió la mano hacia Raúl, y sus dedos se alargaron, como garras afiladas. Raúl gritó y trató de alejarse, pero algo invisible lo atrapó, lo levantó del suelo. «Raúl», grité, corriendo hacia él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, la niebla lo envolvió por completo. Vi cómo su cuerpo desaparecía entre la bruma, y su grito se desvaneció como un suspiro llevado por el viento. Quedé allí, paralizado, con el terror invadiendo cada fibra de mi ser. Las brujas se detuvieron y se giraron hacia mí. Sus ojos brillaban con una luz antinatural. «Ahora te toca a ti, niño»,
La voz resonó en mi cabeza, como si hubiera cientos de voces hablando al mismo tiempo. Corrí. No pensé, no miré atrás. Simplemente corrí por el cerro, luchando por encontrar el camino de regreso. La niebla era espesa, casi sólida. Sentía que algo me observaba, me acechaba. El aire se volvía más denso con cada respiración. De repente, tropecé. Caí sobre las piedras cubiertas de musgo, golpeándome las manos y las rodillas. Levanté la vista, y vi las figuras encapuchadas acercándose lentamente. Sus pasos eran silenciosos, pero el peso de su presencia era palpable. Logré ponerme de pie y seguir corriendo, y fue entonces cuando escuché algo espantoso, el sonido de las ramas crujir. Algo venía tras de mí, algo que no era humano. Llegué al pueblo exhausto, con las piernas llenas de rasguños, pero sin una sola señal de lo que había ocurrido. Nadie vio lo que pasó. Nadie encontró a Raúl. Nadie entendió por qué yo, el único que regresó, tenía en los ojos el terror que nunca podría borrar. Esa noche cambió mi vida. Desde entonces, en las noches claras, escucho susurros que parecen venir de la niebla. El viento trae consigo los gritos de Raúl, que me llaman, me piden que regrese, que me una a ellos. Las brujas del Cerro San Miguel nunca olvidan a los que descienden a su reino. Y sé que, tarde o temprano, vendrán por mí. Cuando la luna vuelva a brillar sobre la cima del cerro, me llamarán nuevamente. Así llegamos al final de este relato. Espero que haya logrado ponerles los pelos de punta. Si les ha gustado, no olviden dejar su like, compartir este video con los que disfrutan del buen terror y, por supuesto, suscribirse para no perderse ni una sola historia escalofriante. Recuerden, el miedo nunca duerme, así que activen la campanita para estar siempre al tanto de lo que se viene. Nos vemos en el próximo video.